Hola, qué placer poder saludarte y estar nuevamente aquí en Vivir con Esperanza, donde juntos aprenderemos lecciones espirituales de la Santa Palabra del Señor. Si querés conectarte con nosotros, lo podés hacer a través de www.vivirconesperanza.com y también con ese mismo nombre, Vivir con Esperanza, a través del Facebook. Allí seguramente nos encontrarás y podrás descargar nuestros programas, podés también interactuar con nosotros y seguramente atender también tus necesidades, tu pedido de oración o lo que haga falta para encontrar paz, esperanza y felicidad. La Santa Palabra del Señor realmente tiene lecciones que fortalecen nuestro estado anímico, nuestro estado emocional. En la actualidad hay personas que viven estresadas, angustiadas, con problemas, dificultades. En estos días me decía una señora, siento una angustia adentro que me asfixia, que me ahoga, que no me deja respirar y no sé qué es. Siento como que estoy muriendo por dentro. Las personas sienten un vacío que en psicología se llama nihilismo. Es el vacío existencial, la falta de paz en sus corazones, la falta de alegría y de contentamiento. O si tienen alegría y contentamiento, es a veces esporádico, pasajero, no es constante. Pero ¿se puede ser feliz a pesar de los problemas? La felicidad no depende tanto de los problemas que tengamos, sino de cómo aprendemos a superarlo a pesar de los problemas que nosotros podemos tener en el cotidiano vivir. La palabra del Señor siempre da secretos que nos ayudan a encontrar esa fortaleza que tanto necesitamos. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, hoy quiero analizar un texto que seguramente te va a fortalecer el ánimo y el espíritu. Cerca del año 100, cuando escribe San Juan, el apóstol Juan, la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, estaba exiliado en la isla de Patmos por orden del emperador romano Domiciano. Cuenta la tradición que Juan fue sumergido a una olla de aceite hirviente, pero salió ileso. Luego de allí lo mandaron a la árida isla de Patmos. Me hace recordar a esos 3 jóvenes hebreos que fueron sentenciados a muerte cuando, si no adoraban a una estatua que levantó el rey Nabucodonosor, iban a ser metidos dentro de ese horno ardiendo. Pero estos 3 jóvenes se mantuvieron fieles y firmes. Y te pregunto, ¿Dios salvó a estos 3 jóvenes del horno de fuego? Quizás tu respuesta sea sí, pero la respuesta es no, no los salvó del horno de fuego, los salvó en medio del horno de fuego. También lo mismo le ocurrió a Juan. Él fue a la olla de aceite hirviente, pero el Señor no lo salvó de la olla de aceite hirviente, lo salvó en medio de la olla de aceite hirviente. Y quizás en tu vida ocurra lo mismo. Quizás Dios no te salve de un problema económico, te salva en medio de tu problema económico. Quizás no te salve de alguna enfermedad, pero sí te cuida y te sostiene y te ampara en medio de tu enfermedad, de tu problema matrimonial, con los hijos o en el trabajo. Él tiene soluciones impensadas para tus problemas. Y Juan, cuando escribe la revelación de Jesucristo, el libro de Apocalipsis, realmente recibe revelaciones que fortalecen el estado anímico. Y en el capítulo número 14 del libro de Apocalipsis, en el versículo 12, hay un texto realmente interesante en la Santa Palabra del Señor que hoy analizaremos juntos aquí en nuestro programa. Dice el texto de la Palabra del Señor de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La palabra del Señor viene hablando del contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Él prometió que ascendería a los cielos y que luego vendría. En este capítulo, antes de la segunda venida del Señor, porque leemos la sentencia que dice de la siguiente manera en el versículo 14: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre,
que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado, diciendo: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El texto nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en medio de del contexto de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, Él da ánimo, aliento y fortaleza a sus hijos que están aquí esperando su retorno, esperando su regreso. Y quiero darte el secreto para encontrar fortaleza en medio de tus más fieras adversidades. Pero este secreto te lo voy a dar luego de la pausa que vamos a compartir ahora. Y si querés contactarte con nosotros, lo podés hacer al 0800-555-0201 y solicitar nuestros cursos gratuitos. También conectarte a través de internet en www.vivirconesperanza.com. www.estudielabiblia.com, un sitio de internet diseñado para estudiar la Biblia de una manera práctica y dinámica, un medio que te permitirá conocer la Biblia de forma interactiva. www.estudielabiblia.com. Ingresa a la página y conócela. Hay un lugar donde podrás encontrar lo que estás buscando. Amistades que duran para siempre. Excelente nivel académico. Una moderna infraestructura. Música, deportes y vida sana. Aquí vas a formar tu futuro. Aquí podrás encontrarte con Dios. Universidad Adventista del Plata. Más información en www.uap.edu.ar. Y qué bueno, volvemos nuevamente aquí en Vivir con Esperanza, encontrando las herramientas necesarias para encontrar fortaleza, ánimo, aliento en medio de las más fieras y de los más preocupantes problemas. Hoy analizando un texto de la Santa Palabra del Señor. Comenzamos leyendo el libro de Apocalipsis en el capítulo número 14 y verso 12, que dice el texto de la Santa Palabra del Señor de la siguiente manera: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vimos en el bloque anterior que el contexto está hablando de la segunda venida del Señor. Y justo antes de la venida del Señor se requiere esto de sus hijos, la paciencia. Y hoy quiero hablar de esta palabra. La palabra griega que se utiliza aquí para paciencia es hupokmoné, que se puede traducir al español, al castellano, como paciencia, resistencia, perseverancia. Y el término que más me gusta traducido al castellano es aguante. Sí, los hijos de Dios antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo necesitan desarrollar estas virtudes: paciencia, resistencia, perseverancia y aguante. Pero ¿cómo tener paciencia, perseverancia, aguante en medio de las dificultades? Yo no sé cuál es tu problema. Si estás atravesando una dificultad económica, una dificultad de salud, luchando con algún pecado que te ata, que no te deja vivir tranquilo. No sé si por las noches, cuando todos duermen, te tapás, te das vuelta contra la pared y derramás lágrimas de angustia, de aflicción, de desesperación. Quizás cuando nadie sabe, estás en la ducha y mientras escucha el sonido del agua cayendo, derramás lágrimas de aflicción y decís: ya no aguanto más, ya no doy más. ¿Hasta cuándo este problema en mi trabajo?
¿Hasta cuándo este problema con mi hijo o con mi hija? ¿Hasta cuándo este problema de salud? Recientemente una señora que me saludaba al final de la presentación de la palabra en una iglesia, con lágrimas en sus ojos me decía: no doy más, no aguanto más. Hace 28 años que cuido a mi hijo discapacitado. Lo tengo que cambiar, lo tengo que bañar, le tengo que dar de comer. Ya no vivo yo, vivo solamente para él. Ya no aguanto más. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo encontrar fortaleza, ánimo en medio de tu dificultad más compleja y más adversa? La palabra dice: aquí está la paciencia. Los hijos de Dios, antes de la segunda venida, necesitan desarrollar esta virtud, la paciencia, la perseverancia, la resistencia, el aguante. Y nuestro Señor Jesucristo dio el secreto para encontrar fortaleza y ánimo en medio de las dificultades. Jesús les refirió una parábola a sus discípulos y en el Evangelio según San Lucas, en el Nuevo Testamento, encontramos que Jesús está hablando con sus discípulos también acerca de la segunda venida. Por ejemplo, en el capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas, encontramos una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús les está hablando acerca de la segunda venida. Por ejemplo, en el capítulo 17 y en los versículos 20 en adelante, habla del establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Por ejemplo, los versículos 24 en adelante rezan de la siguiente forma: porque como el relámpago que fulgura y resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre en su día. Jesús está hablando aquí de la segunda venida, así como también Apocalipsis capítulo 14 está hablando de la segunda venida y dice que hay que tener paciencia. Aquí también está hablando de la segunda venida y Jesús revela el secreto para encontrar fortaleza en medio de las más fieras y preocupantes dificultades. Y si querés encontrar el secreto para la fortaleza, el ánimo y la seguridad para salir adelante, te propongo que después de la pausa nos encontremos para que te pueda leer lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Mientras tanto, te ofrezco contactarte con nosotros a través de nuestra página web www.vivirconesperanza.com, donde allí encontrarás las herramientas necesarias para encontrar paz, esperanza y felicidad. Todos ellos esperan algo: el reencuentro eterno. www.estudielabiblia.com, un sitio de internet diseñado para estudiar la Biblia de una manera práctica y dinámica, un medio que te permitirá conocer la Biblia de forma interactiva. www.estudielabiblia.com. Ingresá a la página y conócela. Una pequeña llama puede iluminar la vida de los que te rodean. Qué bueno que estemos de regreso nuevamente aquí en Vivir con Esperanza, gracias a los que se contactan con nosotros desde diferentes lugares. Quiero saludar muy especialmente a todos los amigos que desde Bolivia nos están escribiendo, dejan mensajes en nuestro muro de Facebook y se contactan con nosotros. Agradecidos estamos, queridos amigos de Bolivia, por sus contactos. Intrigados por lo que Jesús les dijo a sus discípulos acerca del secreto para encontrar fortaleza, ánimo
en medio de las dificultades más complejas y adversas. Vimos en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, hablando el contexto de la segunda venida de Jesús, que la palabra inspirada dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y vimos que es necesaria la paciencia, esta virtud que algunos con mucho anhelo desearían tener, la paciencia, la resistencia, el aguante, la perseverancia en medio de las dificultades más adversas y complejas de la vida. Pero ¿cómo tener esta virtud? ¿Cómo encontrar perseverancia y resistencia en medio de las adversidades más extremas que probablemente estemos viviendo? Jesús habla en el capítulo número 18 del Evangelio según San Lucas acerca de esta virtud. Dice la santa palabra del Señor, si querés acompañarme, de la siguiente manera: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí está el secreto. En Apocalipsis capítulo 14 vimos que hay que tener paciencia, perseverancia, resistencia, aguante. ¿Cómo tener esto? Por medio de la oración para no desmayar. Y continúa diciendo la santa palabra del Señor: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Continúa diciendo el verso 6, y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no se tardará en hacer justicia a sus escogidos que claman a Él de día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús está hablando justamente del contexto de su segunda venida. Por eso dice: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y en medio de las necesidades de sus hijos, le cuenta esta parábola. Había una viuda que estaba desamparada, no tenía recursos, no tenía ninguna posibilidad. Estaba totalmente sin la posibilidad de salir adelante por sus propios medios. Y en medio de su dificultad, ella acude a alguien con paciencia. Es la antítesis, lo contrario a lo que vimos en Apocalipsis capítulo 14, verso 12, porque dice el juez injusto: no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esta viuda sí tenía paciencia, sí tenía perseverancia, sí tenía aguante, a pesar de su extrema condición, a pesar de su situación tan desfavorable. Pero ¿cómo llegaba a tener paciencia? ¿Cómo podía en medio de su situación tan compleja poder encontrar fuerzas? Jesús, al principio de la parábola, les dice acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. El secreto está en la oración. ¿Cuánto estás orando? ¿Estás orando? ¿Tus oraciones son superficiales cuando te levantás, cuando almorzás, cuando cenás? ¿O son oraciones profundas? Son oraciones que salen de lo más íntimo del ser, de las entrañas, son viscerales, de adentro. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Estás orando lo suficiente? Nunca es suficiente. Cuenta la historia que Martín Lutero oraba 2 horas por día, a no ser cuando estaba muy apurado, que entonces sí dedicaba 5 horas a la oración. Te invito a que puedas dedicar más tiempo a la oración. Ahora vamos a hacer una pausa musical, pero luego de la pausa yo te voy a dar los secretos para una oración intensa, eficaz, que genere respuestas para que realmente puedas recibir lo que proviene de lo alto, las bendiciones que están reservadas para tu persona en el último bloque, en la última sección de nuestro programa, y te voy a contar también una historia que tocará tu mente y tu corazón. Vamos a compartir ahora una pausa musical que elevará nuestro espíritu y nuestra mente a lo alto, luego de lo cual
te voy a hablar acerca de la fuente de poder y la fuente de éxito en tu vida, la oración. Y realmente hemos disfrutado de esta parte musical que eleva nuestra mente, nuestro corazón a lo alto y nos conecta con la fuente de vida. Estamos hablando acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cómo encontrar ánimo, cómo encontrar fortaleza, cómo encontrar ayuda en medio de las situaciones más complejas y más adversas por las que podés estar atravesando. El libro de Apocalipsis en el capítulo 14, verso 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. La palabra griega hupokmoné puede traducirse al castellano como perseverancia, resistencia, aguante, en medio de las más fieras dificultades y adversidades. Y Jesús, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, les refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo lograr no desmayar? Por medio de la oración. Jesús dedicaba mucho tiempo a la oración. Encontramos en el registro bíblico que Jesús dedicaba noches enteras a la oración. San Marcos nos dice que muy de mañana, aún siendo muy oscuro, el Señor ya se levantaba a meditar y a orar. Por eso te pregunto, ¿cómo está tu vida de oración? No importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea tu dificultad, no importa cuál sea tu situación, pero en medio de tu situación más adversa y más extrema, cuando dedicas tiempo a la oración, pero la oración real, auténtica, genuina, verdadera, el Señor, sin lugar a dudas, responde, actúa, se manifiesta. Él obra milagros por medio de la oración sincera. Nos dice la declaración inspirada, no es que la oración cambie a Dios, antes bien nos cambia a nosotros. Por otro lado, la inspiración también nos dice,
no es que la oración baje a Dios hasta nosotros, antes bien nos eleva a Él para prepararnos para recibir las grandes bendiciones que Él tiene para darte. La oración cambia tu vida interior, cambia tu espiritualidad y también te eleva preparándote para recibir las bendiciones que el Señor desea darte, porque Él quiere darte bendiciones. Yo no sé cuál es tu condición espiritual, pero sí quiero decirte que si dedicas tiempo a la oración, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones en tu vida. No sé si tenés una vida de oración superficial por las noches antes de dormir o simplemente cuando te levantás por la mañana, pero quiero decirte que necesitas dedicar un espacio de tu vida para consagrarte y dedicar tiempo a la oración. Te recomiendo que puedas ubicarte en un lugar tal cual lo hacía Jesús. Puede ser en el living de tu casa o en tu habitación o donde puedas. Allí dedicar ese lugar para encontrarte y tener un espacio en el cual dedicar tiempo a la oración. Yo dediqué un lugar de mi casa donde me arrodillé y dije, Señor, dedico este lugar para tener un encuentro personal contigo. Te quiero rogar que tu presencia esté en este lugar. Y yo cada mañana, en cada momento de necesidad, recurro a ese lugar donde tengo en intimidad una relación con el divino pastor, con el divino maestro. Y Él trae refrigerio a mi corazón en cada oración elevada, en cada momento de meditación, al estudiar la Biblia, cantar, orar y dedicar tiempo real, tiempo genuino a la oración. Él responde, Él actúa, Él se manifiesta. Jesús obró milagros por medio de las oraciones, por medio de oraciones que fueron elevadas con total sinceridad. Y si ahora tenés un problema de salud, algún problema económico, algún problema matrimonial, algún problema de pecado donde estás luchando con el alcohol, el cigarrillo, las drogas, la pornografía, la masturbación, lo que sea, estoy convencido de que si elevás una oración al Señor y le pedís que el Señor te fortalezca y te ayude, Él va a liberar tu alma, fortalecer tu estado anímico y lograr que puedas encontrar en Él fortaleza para enfrentar cualquier dificultad. Entregale tu vida y tu corazón al Señor. Dedica tiempo a la oración y el Señor fortalecerá y te ayudará a resolver cualquier circunstancia adversa, cualquier circunstancia compleja. Para concluir, quiero dejarte el texto que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, verso 31, que dice: estas cosas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Solo Él puede darte paz, esperanza y felicidad. Hasta la próxima.